Política y Ciudadanía. Este es un podcast de comunicación política ciudadana. ¿Por qué existe el camisetazo político? Y esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen a lo largo del tiempo de ver tantos resultados, siguen en algunos y otros haciendo malas prácticas políticas. El camisetazo político es y seguirá siendo uno de los fenómenos más habituales en la cultura política de Latinoamérica. Para muchos analistas es un tema preocupante por cuanto es y será la calidad de los resultados de la política de un país. Sin embargo, para comprender la existencia del camisetazo político dentro de la cultura democrática, hay que entender que la política ha sido dinámica y evolutiva, como la sociedad, con sus altas y con sus bajas, y que distintas generaciones han presenciado una serie de cambios drásticos que suelen llegar a ser un producto de malas prácticas políticas, y es ahí donde se origina el conocido o llamado término politiquería, que para muchos ciudadanos es la percepción más común de una interpretación de un mal político o la imagen de una política demagógica. Y este tema se debe a varios elementos que pueden llegar a comprender este fenómeno como algo habitual en el voto generacional, deteriorando así el verdadero espíritu democrático del elector y convirtiéndose a las elecciones como uno de los días más pesados, más pesimistas para un ciudadano, hablo en el caso del Ecuador, a la hora de ejercer su derecho al voto. 8 de 10 ciudadanos, cuando acuden a las urnas, suelen decir que van de forma obligada por su certificado de votación. Lo que muchos han comentado a lo largo de estos últimos 20 años es que en el Ecuador existe un voto exigido. Y en ese sentido, este es uno de los síntomas porque muchos de los ciudadanos ya no tienen el valor cívico del sufragio. Varios de los elementos que voy a mencionar pueden ser parte fundamental o pueden ser producto del tema del camisetazo político. La ausencia de institucionalidad política por parte de los partidos políticos, que a su vez carece de estructura política. Es decir, si no existe estructura política, no existe partido político como tal. Y si no existe esa estructura, no tendrán el resultado en la votación, en las dignidades, sea tanto presidenciales como locales. La falta de formación política a sus estructuras, ese es otro tema muy importante que tocar a la hora de prepararse antes de las elecciones. Y también en ese mismo sentido, dentro de esa misma cultura, los espacios que se deben generar para los nuevos líderes, ya que en una realidad muchos de los casos de los candidatos llegan por influencia o compromisos políticos. La falta de políticas públicas para formar la cultura electoral del ciudadano. Y en estos escenarios no se está promoviendo de forma correcta la motivación y la orientación a un voto responsable, desde la institucionalidad del Estado hacia los ciudadanos. Otro de los temas es la cultura política y el desinterés del ciudadano ante los políticos como el resultado de una mala práctica política y la ausencia de la credibilidad de las autoridades vigentes. La falta de espacios de participación y veeduría ciudadana en los asuntos públicos que a veces las autoridades no llegan a comunicar de forma completa y no llegan a tomar en cuenta el sentir ciudadano, es decir, no hay un legítimo control ciudadano ante los intereses públicos. La falta del populismo político, que viene siendo una de las más populares entre los candidatos y autoridades a la hora de ejercer en una campaña política y a la hora también de ejercer un gobierno. La falta de debate de espacios de interés públicos hacia los ciudadanos, que deben ejercer desde un principio las instituciones públicas en cuanto a la toma de decisiones en los asuntos de interés público. La falta de un código de ética para las autoridades, que esté en vigencia para el cumplimiento de sus funciones, mas no a los intereses de partidos políticos, quien a la hora de ejercer la función pública deban despojarse de sus escudos
ya que el rol principal de una autoridad es ejercer su rol y mandato en base a las necesidades de los ciudadanos, más no de los acuerdos de los partidos políticos. Es decir, poniendo como ejemplo el caso que está muy vigente, el caso de la renuncia de ciertos asambleístas de un partido político parece a otro. Creo que necesariamente debemos tener en claro que el ejercer la función del asambleísta a nivel nacional no solo representa a un partido, porque lo del partido político fue en campañas electorales. Una vez que asumen ese rol, ellos deben representar la voluntad y el derecho de un voto que se dio en las urnas, el derecho al cual no debe tener escudos políticos, más bien debe tener principios para sus funciones, porque aquí a quienes deben rendirle cuenta es a los ciudadanos. Política y Ciudadanía. Este es un podcast de comunicación política ciudadana.